Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia. Juan Montalvo Fiallos, le damos una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Física para los segundos de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Antes de comenzar nuestras labores cotidianas, un pequeño mensaje de éxito, de optimismo, como se le da cada mañana que trabajamos, para que no desmayemos, no desmayen en su preparación de obtener su título de bachiller. Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Vamos a ver el tema que corresponde a la ley de Ohm, efectivamente, ¿no? Aquí vemos fórmulas, la I, vemos aquí fórmulas de la intensidad de corriente, la diferencia de potencial, la resistencia, etcétera, ¿no? Bien, había un físico alemán, G.S. Ohm, en este año, de 1787 a 1854, midió la intensidad de corriente, que la denominamos como la I. La unidad va a ser el amperio, respectivamente, ¿no? Que circula por un conductor metálico al aplicar diversos valores de diferencia de potencial, como usted está observando, que es la diferencia de potencial es igual de un punto a otro, ¿no? Del punto A menos el punto B, su índice. Entre sus extremos, los resultados de su experiencia le permitieron comprobar que el cociente entre ambas magnitudes se mantenía constante para un mismo conductor. Como usted está observando la fórmula, aquí estamos manteniendo constante, quiere decir que son iguales los resultados o los valores correspondientes al hacer las divisiones respectivas para obtener, por ejemplo, la resistencia, el voltaje 1 dividido para la intensidad 1, va a ser una resistencia, un valor, este va a ser igual y este va a ser igual con esas características, ¿no? Aquí, ¿qué más observamos? En la figura observamos un circuito, tenemos la batería, respectivamente los polos, tanto positivo como negativo, tenemos un símbolo de amperímetro, que se les explicó en la clase anterior, un símbolo de voltímetro que tiene que estar conectado en los bordes de esta resistencia o de este elemento que está aquí, ¿no? En punto A, otro punto. Y la intensidad de corriente como va circulando de acuerdo a las manecillas del reloj. En este contexto es al sentido contrario de las manecillas del reloj. Y esta es la representación de la que corresponde a esa resistencia, cómo se presenta en forma constante, es decir, va a formar una línea recta, respectivamente. La generalización de estos resultados constituye la ley de Ohm y se enuncia así. Este es el enunciado. El cociente entre la diferencia de potencial aplicada a los extremos de un conductor y la intensidad de corriente que circula por él es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor. Aquí tenemos la resistencia. La diferencia de potencial la vamos a reconocer con la letra B, la R, resistencia eléctrica, y la intensidad de corriente. La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional se denomina ohmio. Este va a ser el símbolo que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos que un ohmio es igual a un voltio o una diferencia potencial dividido para un amperio. Observa que la ley de Ohm también se puede expresar de esta forma. Diferencia potencial es igual a resistencia por la intensidad de corriente. Aquí también que observamos en esta parte de acá, que es muy importante que ustedes también tengan ideas. Un amperímetro digital, o un voltímetro, o un polímetro. Ahora los instrumentos de medición son digitales. ¿Qué es el amperímetro? Instrumento que mide la intensidad de corriente. ¿Qué es un voltímetro? Instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Polímetro, instrumento que mide distintas magnitudes eléctricas como intensidades, diferencias de potencial o resistencia. En la parte de acá que he ubicado, también tenemos que tener en cuenta esta parte, el conductor óptico o lineal. ¿Qué es ese conductor óptico o lineal? Cumple la ley de Ohm. Ejemplo, los metales o el carbono. Conductor no óptico. Es decir, ¿qué característica tiene ese tipo de conductor? Si es óptico o no es óptico. Entonces, conductor que no cumple la ley de Ohm, ejemplo, disolución electrolítica. Aquí tenemos el ejemplo que voy a explicar correspondiente a
a la actividad que tienen que realizar respectivamente, ¿no? Y esta es la actividad que la van a realizar ustedes. Le he cambiado cierta información, nada más, y es el mismo proceso que voy a proceder en la explicación del ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro ejemplo, respectivamente, ¿no? Primero, para poder resolver el problema, necesitamos prácticamente hacer lectura del problema para poderlo entender. Calcula la resistencia de un conductor por el que circula la corriente de 2 amperios, cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 12 voltios. Ahí viene una pregunta, ¿cuál sería el valor de la intensidad para una diferencia de potencial de 15 voltios, respectivamente? Estos 15 voltios lo va a utilizar usted en el otro proceso cuando lo vaya a explicar. No se vaya a olvidar, no me va a ubicar estos 15 o confundirse estos 15 voltios con estos 12 voltios. No se confunda. Los datos son la intensidad de corriente 2 amperios, la diferencia de potencial 12 voltios. Aplicamos la ley de Ohm para hallar la resistencia. Aquí tenemos la fórmula, respectivamente. Usted tiene. Aquí está la resistencia, esta es la fórmula para encontrar la resistencia. Y aquí está el reemplazo. No solamente lo que está ubicando es el voltaje, que es ¿cuánto? 12 voltios, que está aquí. Lo ubico acá y lo divide para 2 amperios. Y eso va a darme ohmios. Entonces usted puede simplificar o dividir 12 para 2, 6. Aquí va a aplicar de nuevo la ley de Ohm. Es decir, que va a aplicar de nuevo para hallar la intensidad a 15 voltios. De acuerdo a esta pregunta. Aquí está 15 voltios. Entonces, en esta información, usted lo que hace solamente es reemplazar lo mismo que se realizó anteriormente, pero hay un pequeño detalle. Aquí tenemos la fórmula de la resistencia. Y aquí me está indicando que me está pidiendo el valor de la intensidad, el valor de I. Es decir, de esta resistencia, de esta fórmula de la resistencia, que es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente, usted lo que tiene que hacer es despejarlo, ¿no? Si no aprendemos a despejar, ya tenemos ahí la fórmula, como usted está observándola acá, de ese despeje. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar a un proceso matemático de una ecuación que a lo mejor el profesor de matemática en algún momento le deberá enseñado. Esto es igual al voltaje. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia que está multiplicando la intensidad? Va a pasar a dividir. Entonces tenemos que voltaje sobre resistencia. Y ahí ya tenemos nuestra intensidad de corriente, que es amperios, ¿no? Ahí lo que hacemos solamente es reemplazar los 15 voltios, lo dividimos por la resistencia que encontramos previamente, que son los 6 ohmios, y dividimos, ¿no? Y eso nos va a dar el resultado 2,5 amperios, respectivamente. Bien, aquí tenemos nuestra actividad a realizar. Aquí le he cambiado, ya no es 2 amperios, sino le he ubicado 3 amperios, la diferencia de potencial 14 voltios. ¿Y cuál es el valor de la intensidad para una diferencia de potencial de 16 voltios, respectivamente? Bien, jóvenes, dar ciertas indicaciones, solo suban la evaluación, perdón, la actividad a realizar. Solamente la actividad a realizar tienen que subirla. No suban las diapositivas, no suban los planes. Los planes solamente es para que ustedes tengan semana a semana. Estamos en la semana 30, la que corresponde a esta actividad que estamos trabajando, ¿no? Respectivamente. No olvidarse. Muchas gracias, jóvenes. Nos estaremos viendo la siguiente semana.